Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre, tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Estás listo para iniciar la Academia de Liderazgo este semestre? Pregúntanos por más información. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Han pasado 3 años desde que vivimos algo como esto y ahora regresamos. Congreso Nacional de Movimiento Vida Estudiantil. Prepárate. Si eres empresario, te invitamos a esta reunión el miércoles 14 de mayo a las 6 de la tarde aquí en Jezreel. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, les presento a Fanny y su hija Elizabeth y Valerie. Recuerda que estuvimos orando por alguien que fue atropellado por allí en esta semana. Ahí está doña Fanny y Elizabeth, que a Dios gracias también, nos alegra mucho. Oramos para que obviamente todo ese proceso que viene como consecuencia, pues se facilite. Jordi Ayala, Jordi, ¿dónde anda? Por allá, ¿dónde anda Jordi? Ah, ya está, bienvenido. Y doña Cecilia Uribe, ¿dónde está doña Cecilia Uribe? Bienvenida, está en su casa. Bueno, esos los presentes, los que están de pronto allí en Australia, están en Estados Unidos, están en otro lugar, también les damos la bienvenida y a ustedes nuevamente. A las parejas, bienvenidos, hace 8 días no las vimos por acá. ¿Quién sabe dónde andaban las parejas? ¿Cierto? Y por la noche fue campa adentro, los niños. Tuvimos las actividades de este fin de semana muy especiales, muy bendecidas. Así que le damos gracias a Dios por ello. No se pierdan cada movimiento, ni siquiera el catre. Cada movimiento que haya, cada actividad que haya, péguese, porque siempre hay bendición. Bueno, ya vieron ustedes, el 14 hay reunión de empresarios. La primera reunión de empresarios para personas que quieran ustedes invitar. El equipo de empresarios está trabajando en la formulación de todo el proyecto que se va a desarrollar, pero ya empezamos a abrir puertas para invitar nuevos empresarios. Así que si usted conoce empresarios que quieran venir, el tema lo va a trabajar Roberto Pinilla, que ustedes saben que su experiencia está en inversiones y el tema específicamente tiene que ver con eso, cómo tener hoy claro en qué invertir en tiempos como los que vivimos, qué hacer con el dinero en ese tiempo. Así que les invitamos para que el 14 es un día miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, vamos entonces a tomar los temas de lectura de esta semana. ¿Cuáles fueron? Mateo. Otro fue el libro de Esdras, el capítulo 8 de Esdras, Números 15, Esdras 9, Números 15 y Hechos 24. Esos son los pasajes que hemos estado leyendo. Y como ustedes saben, siempre buscamos que de esos pasajes poder extraer el estudio del fin de semana. Si ustedes lo leyeron, pues obviamente les quedará más fácil. Vamos a usar 2 de esos pasajes. Vamos a usar el del Evangelio y vamos a hacer un paralelo con el libro de los Hechos. Hechos capítulo 24 estamos. Son los últimos 4 capítulos del libro de los Hechos, así que esta semana estaremos también cerrando el libro de los Hechos. Y vamos a hablar un poquito de lo que significa no rendirse, no rendirse.
son tiempos difíciles y los tiempos difíciles exigen un esfuerzo adicional y el esfuerzo adicional produce cansancio. Y cuando no se ven resultados rápidos, el cansancio produce desaliento. Y el desaliento lleva a que la gente normalmente termine rindiéndose. Y a veces el esfuerzo hecho hasta ahí, el trabajo realizado, queda frustrado cuando estaríamos de pronto muy cerca a ver respuestas. Así que tenemos que perseverar, no se rinda, siga adelante. Nosotros no tenemos un pensamiento positivo, nosotros tenemos lo que hemos llamado la dificultad real, el momento presente, más una promesa de Dios que estaría con nosotros todos los días, un Dios que suplirá todo lo que haga falta, un Dios que nos daría sabiduría si la necesitamos. O sea, nosotros tenemos la realidad, que es difícil, con una promesa de Dios que genera ¿qué? Esperanza. ¿Recuerdan que esa fue la ecuación que dijimos? Bueno, la aprendimos porque también tenemos un proceso de aprendizaje. La esperanza es el resultado de una situación difícil más una promesa de Dios. Vamos a ir entonces al libro de Lucas, capítulo 9, y lo vamos a ir comparando un poco con la historia del libro de los Hechos. Comencemos en Lucas 9, en Lucas 9. Estamos hablando de un momento pues único en los evangelios y es cuando Jesús recibe hojas de vida para personas que quieren inscribirse en el apostolado, ¿cierto? Jesús tuvo discípulos, de los discípulos llamó a 12 para que fueran apóstoles, pero este capítulo 9 nos deja ver que hubo un momento en que se recibieron hojas de vida para el apostolado. Si viviésemos en esa época, si usted estuviese en ese momento o aún en el tiempo presente y Dios dijese, necesito personas que me colaboren, que me ayuden en la tarea que estoy haciendo, ¿usted presentaría su hoja de vida? Bueno, está bien, buscaríamos en otra parte entonces, de todas maneras, porque se necesita hacer el trabajo. Si no hay candidatos, pues los buscamos. Pero la idea es que uno diría, bueno, a mí me gustaría. Imagínense lo que ha significado en 21 siglos el impacto de esos hombres que fueron elegidos en esa época. Esos hombres que aparentemente nadie daba nada por ellos y al final transformaron su mundo y viene una secuela de acción de transformación en estos 21 siglos. Así que valdría la pena presentar la hoja de vida. Un buen trabajo amerita, obviamente, un resultado. Un buen trabajo, cuando uno lo hace, espera que la remuneración económica y el bienestar que trae como consecuencia se manifiesten. Bueno, esa sería una muy buena oportunidad. Ninguno de esos discípulos, excepto Judas, por decisión propia, quedaron en el anonimato. Siempre fueron personas que se volvieron referentes en el tiempo. Y estamos hablando de eso, de cómo de alguna manera cumplir un propósito. No necesariamente es hacer grandes cosas, sino cumplir un propósito específico. Vamos a ver entonces qué sucedió ese día que se abrió la oportunidad de que se presentaran hojas de vida para el apostolado. Lucas capítulo 9, versículo 57. Usted me va a ayudar. Vamos a examinar a cada uno de los candidatos que ese día se presentaron. El primero llegó y dijo, uno de ellos, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué haría usted con un personaje de esos? Que le diga a usted, dígame lo que sea necesario hacer y yo me la apunto. Bueno, popularmente decimos para las que sea. Dígame lo que quiera y para las que sea. ¿Está bien? Este le dijo más o menos así, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Lo recibiría usted? Pues sí, una persona así, incondicional, pues venga, de una vez. Pero parece ser que no fue incluido en la lista. El segundo dijo en el versículo 59, déjame primero que vaya y entierre a mi padre, y luego regreso y me voy contigo. ¿Está bien? ¿Qué le diría a usted? Claro, con toda razón, pues si su papá se murió, vaya y entiérrelo y hablamos después. Bueno, ese fue el segunda hoja de vida. Tercera hoja de vida en el versículo 61. Seguiré, pero déjame primero que me despida de los de mi casa. Y entonces el Señor le dijo, bueno, vaya y despídase de su casa y nos vemos más adelante. Ninguno de los tres calificó para ser un seguidor. Versículo 15. Ninguno de los tres. Y los tres tenían una muy buena intención. Tenían una buena actitud. Querían de alguna manera colaborar en el trabajo. Pero pues algunas cosas que ellos mismos expresaron dieron lugar a que no fueran elegidos para ser uno de los apóstoles que en la historia reconocemos.
¿Qué le dijo el Señor al primero cuando dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas? El Señor le tuvo que aclarar que las condiciones que de pronto estaban buscando no se las podía él ofrecer. Él les dijo, mire, las zorras tienen su guarida y las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo nada que ofrecerle, sino obviamente sufrimiento. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, al primero de pronto sus expectativas, ¿cuáles eran? Seguirte a ti significa obviamente unas condiciones de bienestar y seguramente el reconocimiento que hasta ahora veían en Jesús que la gente tenía, pues les iba a llevar a estar en una posición social de pronto, a tener algún tipo de influencia dentro de su comunidad. Pero el Señor la verdad les dijo, miren, no, ¿para qué les voy a engañar? Ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza, así que ¿qué les puedo ofrecer? Yo he tenido oportunidades de personas muy sinceras, honestas, que me han dicho, yo quiero servir en la obra de Dios. Y ha tocado decirles, mira, ¿sabes qué? Más bien sigue trabajando y en el trabajo donde estás, sirve al Señor. Porque si estás dispuesto a dejarlo todo, lo que hoy representa para ti el ingreso, el bienestar, la comodidad, el futuro, para ti dentro de esa perspectiva, no tengo que ofrecerte. Y así específicamente me tocó hacer con una pareja y con sus hijos. No tenemos en la iglesia cómo ofrecerte lo que en este momento en la empresa donde estás te están dando. Así que si estás dispuesto a renunciar a ese bienestar, a esa proyección que tienes con tus hijos educativa, no soy yo la persona adecuada para involucrarte en este trabajo. Sé que Dios es fiel, pero eso es un acto de fe que cada persona debe asumir. A veces el Señor no nos puede dar todo lo que nosotros quisiéramos tener. Por eso el Señor es claro desde el principio. ¿Para qué se pone a decirle, mira, no importa, tranquilo, sígueme y en el camino hablamos? No, mejor desde el principio. No tengo que ofrecerte. Yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Si estás dispuesto a eso, bueno. El segundo deja que mi familia, pues obviamente estamos enterrando a mi papá y celebremos este duelo. Y recuerden que eso no era un día para otro. La cultura judía llevaba que el duelo podía demorar una semana completa. Así que lo que pidió fue una prolongación de tiempo para seguirle al Señor. El Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Más bien quédate con tu familia. Seguramente es un momento muy difícil, muy doloroso. Tienen que asumirlo, la pérdida, el duelo y el proceso de recuperación de la ausencia. Más bien quédate con ellos y trabaja con ellos. Porque esto se trata de ahora, ya, no después de. Y el otro más o menos por el estilo. Yo te seguiré, pero déjame que me despida. Este no tenía sino más bien celebración. Los otros estaban de duelo y este estaba de celebración. Yo hago una celebración, una fiesta y me despido de todos mis amigos y cierro mi ciclo. El Señor le dijo, no, es ahora. Y no se trata de celebraciones. Esto no es algo que de alguna manera tenga que ser reconocido socialmente. Es una decisión de tu corazón si quieres seguir. Pero parece ser, el pasaje termina diciendo que parece ser que ninguno de los tres. Y vamos a partir de Lucas 9:61. Cuando él le dice, déjame que me despida, y viene la respuesta de Jesús. Pareciera ser que la respuesta de Jesús fue ese último, pero la verdad es que la respuesta de Jesús fue a los tres. ¿Qué le dijo Jesús al final a la gente? Versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo quisiera que usted pensara y mirara esta imagen. Es una imagen que pues obviamente nos transporta a lo que en ese momento significaba poner la mano en el arado. Era una cultura agrícola, pastoril, y ellos tenían que vivir de eso, del trabajo. Y una vez que se concentraban en hacer un trabajo, llevar a cabo una obra, pues obviamente tenían que, así como comenzaban, terminarla. Entonces imagínense, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Esto era un paralelo que él estaba haciendo. Si una persona se decide y toma una decisión, está adquiriendo un compromiso que tiene que estar dispuesto a llevarlo hasta la última consecuencia. Aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás ya no es apto. Y estamos hablando de eso. Se presentaron y los tres no fueron aptos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa aptos con P, no acto de actitud, sino con P. Vamos a mirar un poco acerca de eso.
Los últimos capítulos del libro de los Hechos, cuando lo miramos a la luz de Lucas, capítulo 9, versículo 62, ese es un personaje que es apto para el reino de Dios. ¿Quién es ese personaje? Pablo. Porque Pablo más bien partió de tenerlo todo, ¿cierto? Era pues fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, era de la tribu de Leví. Había tantas cosas en Pablo que en un momento determinado estuvo dispuesto a irse bajando, hasta que terminó ¿dónde? Capítulo 24, 25, 26, terminó en la cárcel, en una mazmorra y ahí murió. O sea que finalmente, qué bienestar pudo tener Pablo del ministerio que hizo, y un ministerio tan impactante históricamente hablando. No tuvo un ministerio que le diese una posición, que le diese una comodidad y un bienestar. Nunca le hizo falta nada, porque él fue el que escribió: mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Nunca le hizo falta nada, pero no tenía todo eso que normalmente una persona en sus expectativas normalmente realiza. Ahora estaba hablando con Diego es uno de nuestros esposos de parejas, y estamos hablando de proyección futura para él, para sus hijos, y estamos hablando de nuestro trabajo y cómo nuestro trabajo nos genera unos ingresos. ¿Y para qué los ingresos? Y muchas veces un buen trabajo genera unos ingresos más allá de lo que normalmente uno en necesidad tiene. Ellos tienen 2 hijas, entonces si mis ingresos me dan para una buena educación de mis hijas, un bienestar adecuado de mi familia, y aún queda un remanente, la pregunta es: ¿y para qué es todo eso? Porque pues acumularlo no vale la pena. Es más bien invertirlo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer, como dijo el Señor, es invierta en el reino de los cielos. Invertir. No estoy diciendo que usted done su plata o que usted le entregue, sino que desarrolle proyectos a través de los cuales todo ese ingreso que Dios le ha dado, usted lo pueda multiplicar para una gloria y una honra mayor que simplemente su bienestar personal. Y Pablo cumplió a cabalidad. Pablo era un hombre apto para el reino de Dios. Y está aprobado. Ahora vamos a mirar un poquito lo que Pablo tuvo. Un alto precio, pagó un alto precio. Muere en una mazmorra. Su prioridad, ¿cuál era la prioridad de Pablo? Él mismo en el libro de los Hechos, ustedes ven que dice: lo único que yo anhelo es terminar bien mi carrera y de añadirle gloria y honra al Señor Jesús. Esas 2 cosas para él eran fundamentales. Que aquello a lo que había sido llamado, él pudiese terminar bien. Y ahí es donde estamos hablando de que cuando uno empuña el arado tiene que ir hasta las consecuencias últimas para sacar adelante esa responsabilidad querida. Y él lo había hecho. Había corrido bien, había peleado bien y había guardado su fe. Ahora lo único que le esperaba era la corona de justicia, dice él, que recibiría después de su muerte. Pero lo que estamos diciendo es que su prioridad en la vida estuvo centrada en esas 2 cosas: terminar bien su llamado y honrar al Señor Jesús, quien le había tomado. Y el tercer elemento de Pablo es que nunca perdió su enfoque. Si usted está leyendo Hechos, esos últimos capítulos, los va a leer el resto esta semana, usted va a encontrar que siempre que confrontaron a Pablo, las diferentes autoridades que lo juzgaron, desde cuando fue tomado preso en Jerusalén hasta cuando estuvo en Roma, todas las autoridades, cuando lo cuestionaban acerca de la razón por qué él estaba en ese proceso judicial, él daba testimonio de lo que Dios había significado para él. Y de alguna manera lo que él decía era lo mismo repetido en diferentes escenarios y ante diferentes personas. Pablo siempre usó su testimonio personal de llamado para evangelizar en los diferentes ambientes. Bueno, se cumplió lo que se le había dicho desde el principio. Había sido llamado para dar testimonio a los gentiles y a reyes. Y ahí estaba, delante de cada una de esas autoridades que le juzgaron, él siempre dio testimonio, él nunca perdió el enfoque. Si usted mira, Pablo nunca se dedicó a defender su situación personal frente a la ley y a la religión judía. Él lo único que estaba diciendo es que yo estoy cumpliendo un llamado de Dios, y si eso me trae como consecuencia el tener que dar testimonio ante ustedes, lo hago con mucho gusto. Ya empezaba. ¿Recuerdan? Uno de los pasajes más famosos de Pablo con respecto a la evangelización es el rey Agripa. Cuando él le dice: usted sabe que yo le digo la verdad porque usted conoce todo esto desde mucho atrás. Y usted sabe cómo era yo, y empieza a explicarle todo lo que sucedió y le dice: ¿es cierto lo que le estoy diciendo? Y Agripa, ¿qué contestó? Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Estuviste muy cerca, dice.
Y Pablo le dice, bueno, ojalá por poco o por mucho llegaras a hacerlo, porque eso es lo que necesitas. Pero yo he cumplido mi tarea y es haber testificado ante ti. Me imagino Herodes, si no recibió a Cristo Jesús, cuando llegara el momento de su juicio, que el Señor le tenga que decir, mira, te mandé el mejor que yo tenía para darte toda la explicación acerca del plan y el programa que tenía para tu vida. Y por poco, desafortunadamente, si lo rechazaste, no hay nada que hacer. Entonces Pablo mantuvo su enfoque hasta el final. Esto no se trata de que cuando las cosas salen bien, yo hago lo que Dios me pide, sino aun cuando las cosas sean difíciles, yo sigo haciendo lo que Dios me pide. Por eso estamos hablando de nunca rendirse, de perseverar, de ser una persona que mantiene su enfoque en el llamado que Dios le ha hecho. Vayamos un poco más adelante. Hablemos un poco de ser apto, porque eso es lo que dice este pasaje en el capítulo, en el versículo que es 62. Ser apto. ¿Qué es ser apto? Entonces quiero definir dos cosas. Uno es la actitud y otra cosa es la aptitud. Hablemos de la actitud con C. ¿Qué es la actitud? Definición de diccionario. Disposición mental o emocional que una persona tiene hacia una persona, situación, objeto o idea. Esa es la definición que trae el diccionario. Es una disposición mental o emocional. Involucra dos de las áreas que lo que es ser persona tiene. La parte mental y la parte emocional. La otra parte que compone el ser persona es la voluntad. Pero cuando hablamos de actitud, no se habla de acción, se habla es de lo que en los pensamientos y en las emociones se puede experimentar. Entonces, cuando hablamos de una actitud, hablamos de lo que una persona piensa o siente acerca de una persona, un llamado, una tarea. Actitud. La actitud es lo primero, lo básico, lo fundamental. Todos necesitamos tener una actitud. Algunos tenemos una buena actitud, otros no tienen una buena actitud. Por eso muchas veces las oportunidades se pierden. Porque las oportunidades son dadas, depende de la actitud que yo tenga frente a ellas. Bueno, siempre se ha dicho y esa es la forma más práctica de mostrar que el vaso está medio vacío o medio lleno. ¿Está bien? Es la actitud, es como yo veo las cosas, como yo las observo. Pero la actitud sin acción se queda simplemente en un anhelo o en un deseo, ya sea de pensamiento o emocional. Por eso ahora que hablaba con Diego le decía, es importante que todo eso que usted piensa en su mente, y seguro que cada uno de nosotros lo piensa, cuando proyectamos el futuro, ojalá usted lo escribiera y lo escribiera de forma prioritaria. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué sería lo primero que yo atendería si tengo un recurso financiero adicional? ¿Cómo respondería a las necesidades propias de mi familia y de mi entorno? En orden de prioridad. Para que una vez que eso suceda, porque todavía es un pensamiento, es una emoción, pero todavía no es una acción, para que cuando eso suceda usted sepa cómo actuar. Porque el problema es que nosotros tenemos muy buenos pensamientos y a veces tenemos buenas actitudes. Señor, yo te seguiré. ¿Recuerdan los 3 candidatos? Yo te seguiré. Yo quiero unirme a ti. Ah, pero tienes que entender que el precio es muy alto. Tienes que entender que de alguna manera hay que establecer prioridades. Tienes que entender que es ahora y no se puede posponer. Eso era necesario que ellos entendieran como candidatos. Por eso no fueron aptos para el reino de los cielos. Pablo lo fue. ¿Por qué? Porque asumió el compromiso, ya lo veía usted. Es un hombre que de alguna manera asumió que el sufrimiento y el dolor y la incomodidad iba a ser parte de su llamado. Y que de alguna manera todo esto no iba a terminar en lo que él esperaría que fuera, sino en la salvación de muchos. Y eso lo asumió hasta el final. Su enfoque nunca lo perdió. Ahora miremos nosotros con respecto a eso de la actitud. ¿Es importante? Sí. La actitud nos ayuda a mantenernos fieles ante las cosas. La actitud nos ayuda a ver en medio de las dificultades oportunidades. La actitud de alguna manera cuando es correcta nos permite a nosotros entender que dentro de los procesos difíciles hay formación personal. Y eso es vital, eso es necesario. Y yo le pediría a usted cada mañana cuando se levante, revise antes que cualquier otra cosa la actitud, qué piensa y qué siente. Porque dependiendo de eso va a ser las decisiones que tome durante el día.
Si usted se levanta pensando que es un día terrible, que es un día que no tiene oportunidades, que todavía nos falta tiempo para cambios, y si usted empieza a sentir conforme piensa, seguramente usted está en esa posición que muchos han asumido, esperemos a ver qué pasa. Este país está cada vez en una dificultad y estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, dejemos que la gente que cree que eso es lo que se debe hacer siga haciéndolo. Pero usted y yo no podemos quedarnos ahí. Nosotros inmediatamente tenemos que empezar a actuar en medio de las situaciones. Y eso implica actitud. Ahora cambiemos porque el Señor dijo no son aptos. Hablemos de aptitud. Hablemos de la palabra con P. Aptitud, habilidad, capacidad o idoneidad que una persona tiene para realizar una tarea, actividad o profesión específica que le permite desempeñarse correctamente en un determinado ámbito. Es habilidad, capacidad o idoneidad. Y ya ahí, cuando hablamos de aptitud, es algo que tenemos que cultivar en la acción. Normalmente una buena aptitud, un buen recurso como puede ser el arte, la intelectualidad, la capacidad física, muchas de esas cosas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, si nosotros queremos sacar partido de eso, necesitamos tomar decisiones. Eso hay que cultivarlo y desarrollarlo. La actitud del punto de partida, pero luego la aptitud tiene que ver en qué recursos tengo y cómo empiezo a utilizarlos para cumplir eso que mi mente y mis emociones me dicen que es posible. Ahí es donde la desconexión produce frustración. Mucha gente tiene buenos planes, tiene buenas actitudes, pero en el momento de tomar decisiones no son capaces. Estos tres se podrían unir, los tres de Lucas 9, se podrían unir al joven rico cuando dijo, una sola cosa te falta. Tienes una muy buena actitud, pero te falta una sola cosa, es deja todo lo que tienes y sígueme. Eso de actuar ya para él fue complicado. Entonces la aptitud tiene que ver más con la responsabilidad, con el compromiso que voluntariamente yo adquiero, porque no se trata de que me obliguen a hacerlo. Se trata de que yo decido hacer las cosas. Mientras usted se vea obligado y dure la presión de la obligación, usted cumplirá. Pero en el momento en que esa presión desaparezca, inmediatamente usted bajará sus propios estándares. Y eso es lo que sucede muchas veces. La gente dice, no, es que me tienen a mí al 100% en mi empresa y yo ya no aguanto. Y usted renuncia a ese desafío de 100% y se va a un nivel de ¿cuánto? De 10, de 20, de 30%. Y usted me dirá, pero es que abusan de uno. Pues sí, yo sé que hay escenarios donde se abusa, pero yo tengo que entender que aún el más alto desafío que se me coloque, lo que está generando en mí es un desarrollo mayor que el que hasta ahora he tenido. Por eso yo no me puedo dar el lujo de decir simplemente yo dejo y me voy, sino primero ore a Dios. Si Dios le dice que lo haga, pues no tenga la menor duda. Pero seguramente lo que Dios le está diciendo es, estoy aún en proceso de preparación para cosas mejores. Y eso es lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Todo lo que nos está sucediendo a nosotros tiene que llevarnos a pensar que es un proceso de preparación. ¿Para qué? Para tiempos diferentes. Y esos tiempos diferentes, si estos son difíciles, los diferentes vendrán a ser tiempos buenos. Y es ahí donde las aptitudes cobran un valor. Ahora, esto no estoy solamente hablando en Lucas 9 con respecto a seguir a Jesús, que es lo que el pasaje dice. No es apto para el reino de los cielos. Si una persona no se acompaña en su actitud con la aptitud, con desarrollar la responsabilidad y el compromiso, no serviría para un matrimonio, no serviría para estar en un empleo, no serviría para un juego deportivo, no serviría para una carrera profesional, no serviría para un trabajo social, no serviría para ninguna de las áreas donde se requiera compromiso y responsabilidad. Porque a veces nosotros decimos, no, es que con las cosas de Dios yo no tengo eso. Es que no se trata de las cosas de Dios, se trata de un principio de corresponsabilidad que yo tengo con respecto a todo lo que yo he recibido y puedo dar. Porque la vida no se trata solamente de sentarse a recibir, sino también se trata de lo que yo he recibido, así mismo tengo que dar. Y ese dar toma decisión en la aptitud. ¿En qué puedes dar tú?
¿Qué es lo que tienes tú para dar? Porque no todos tenemos las mismas aptitudes. Algunos son buenos, les decía, para cosas artísticas, otros son buenos para cosas musicales, otros son buenos para cosas deportivas, otros son buenos para la intelectualidad, otros son buenos para el servicio. Su aptitud puede ser diferente, pero se requiere que usted no solamente se quede haciéndose la víctima del paseo y queriendo generar con eso conmiseración y ayuda constante, sino que en un momento determinado tenemos que despercudirnos de eso y levantarnos y poder tomar nosotros las decisiones de asumir la responsabilidad y empezar a encontrar las respuestas en medio de las dificultades, porque existen las respuestas. Si no fuera así, pues el Señor nos lo hubiera dicho y nos hubiera sacado. Pero su oración en Juan 17, Señor, ellos van a tener dificultad en el mundo, pero no los saques del mundo, sino acompáñalos siempre. Muchos cristianos oran de una manera equivocada, diciendo, Señor, sácame de esta situación, sácame de este problema, sácame de... Y resulta que el Señor, a través de eso es que está formando y modelando para luego utilizar. Más bien, el Señor, usa lo que tengas que de esta situación y permíteme prepararme adecuadamente, porque no me hará falta nada de lo que yo necesite. Una dificultad como esta, lo único que nos va a llevar es a ver la fidelidad de Dios para suplir lo que nos hace falta y la necesidad de formarnos para nuevos desafíos. Por eso manténgase firme, manténgase en alto. No se dé lujo, como dice la Biblia, de desmayar, sino tenga paciencia y persevere. Todavía no hemos llegado al final de las cosas. Que tu visión sea clara, y sea específica. Vamos a hablar de algunos elementos que nos ayudan a tener aptitudes correctas. Que tu visión sea clara y específica. Bueno, le pido a Diego, que estuvimos hablando un ratico, que me permita decir en público lo que le estaba diciendo personalmente. Si de alguna manera yo pienso que un negocio me va a dar una rentabilidad y esa rentabilidad va a ser mayor a mi necesidad, o sea, yo puedo darle buena educación a mis hijos, puedo darle bienestar a mi familia, eso incluye la alimentación, el cuidado, la ropa, muchas cosas, y aún tengo un excedente, la pregunta es, ¿en qué lo voy a utilizar? Hágase usted esa pregunta ahorita, si usted tuviera un excedente, ¿en qué lo utilizaría? Y usted empieza a pensar, tengo familiares que tienen necesidad, conozco personas que no son familiares que tienen necesidad, sé que puedo invertir en unas obras sociales que se están realizando. Usted tiene muchos pensamientos, pero si no se sienta y escribe y prioriza esos pensamientos, se va a quedar en meras ilusiones cuando le llegue el recurso, si es que llega. ¿Por qué? Porque si usted no concreta las cosas, no las tiene claras, de alguna manera cuando lleguen usted empieza a dispararse en 50 direcciones diferentes. Y lo que Dios le pide a uno es que sea muy concreto, muy específico. Por eso el primer elemento es asegúrate de que tu visión sea clara y específica. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Qué es lo que tú quisieras dentro de ese plan de Dios para tu vida realizar con las oportunidades que Dios te va a brindar? El segundo elemento es que esos elementos de proyección que usted tiene que tener de propósito tienen que estar acompañados de una visión clara de qué es lo más importante. Lo llama el mundo valores y propósitos. Conecta tu visión con valores y propósitos. Ustedes saben que trabajamos mucho con empresas fuera de la iglesia y las empresas no hablan de los principios bíblicos, las empresas no hablan de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Normalmente se refieren a esos principios como los valores y los principios en las empresas. Valor de honestidad, valor de justicia, valor de rectitud, esos son valores importantes. Y sí, son necesarios. Esos deben acompañar las metas y propósitos que uno tiene. Esos valores y esos principios, nosotros no tenemos excusa. Una de las ventajas, y en estos días hablando con el Ministerio de Empresarios, decía, una de las ventajas de un empresario cristiano es que tiene muy claro cuáles son los principios y cuáles son los valores que Dios determina como tales. No los que el mundo determina, sino los que Dios determina. A veces el no pensar en uno mismo es uno de los principios fundamentales. Recuerda que Pablo decía, no pensando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. ¿Quién en el mundo está pensando en que voy a trabajar para que no solamente me beneficie yo, sino beneficie a mis colaboradores
beneficie a mis proveedores, beneficie a mis clientes y finalmente si Dios me da la oportunidad de beneficiar mi comunidad. No, a mí no me interesa sino el beneficio individual. ¿Por qué? Porque los valores y los principios están muy limitados dentro del mundo sin Cristo. Con Cristo las cosas son muy claras y precisas. Por eso es necesario irnos siempre a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y bueno, la reunión del 14, cuando hablamos de la reunión de empresarios, estamos hablando de empresarios que conocen y quieren aplicar en sus vidas los principios. Y estoy hablando con la iglesia, porque vamos a invitar empresarios que no son de la iglesia. Y vamos a hablar de esos principios, de esos valores que supuestamente deben estar incorporados dentro de la visión y propósito de un empresario cristiano, para que el que no lo tiene incorporado pueda ver en él un modelo y un ¿qué se llamará? Un modelo y un, bueno, sí, lo que es tan intangible, volverlo práctico, ¿cierto? Que lo puedan ver. Porque es que nosotros enseñamos muchas cosas, pero la gente dice, ¿y cómo se vive eso? Y entonces, déjeme ver un cristiano, porque supuestamente si es cristiano, él debe vivirlo. Pero si conectan con un empresario que tiende a no pagar impuestos, un empresario que no paga buenos salarios, un empresario que no cumple con sus responsabilidades con sus clientes, un empresario que no le paga a sus proveedores a tiempo, eso no refleja la coherencia que nosotros estamos queriendo tener, porque no está fundamentado en principios y valores conforme a la palabra de Dios. Entonces, el segundo elemento para que usted tenga una aptitud, para que pueda calificar dentro de los propósitos de Dios del reino de los cielos, tiene que ver con conectar su visión con valores y propósitos. El tercer elemento, siempre una mirada hacia adelante y el enfoque claro en el futuro. Una mirada siempre hacia adelante. Deje de mirar las dudas, los miedos, la incertidumbre, la nostalgia del pasado. Hoy día tenemos que decir, deje de mirar tanto las satisfacciones instantáneas, porque hoy vivimos de eso. Si eso le produce una satisfacción instantánea, si eso le produce un resultado instantáneo, vale la pena. Pero cuando hablamos de que hay resultados en los que hay que sembrar, en lo que hay que esperar y al tiempo se cosechará, hay gente que no está dispuesta a eso. Y entonces en ese principio es fundamental que usted sepa escribir. Miren, nunca me voy a cansar. Bueno, ustedes me conocen por mi propia limitación de memoria. Mi memoria es de 64, no la suben a 128 todavía, sigue en 64. Entonces, me toca de alguna manera ser muy claro en qué tengo que comunicar. Por eso siempre me valgo de mis apuntes. Yo admiro personas que tienen las ideas muy claras y las pueden esbozar. Yo necesito siempre apuntes. Y el escribir me permite ser más exacto todavía. Eso no lo alcanzamos a dimensionar y se está perdiendo en esta época. ¿Por qué? Porque yo ya descubrí en Google que no tengo que, en Word que yo no tengo que escribir, sino puedo dictarle. Eso fue lo último que descubrí. Y entonces yo ya no me desgasto transcribiendo, yo no me desgasto haciendo resúmenes, sino que le voy dictando y me va escribiendo. Pero aún así, y a pesar de eso, sigo teniendo mi libreta amarilla con esfero rojo. ¿Sabían ustedes eso? Que desde el punto de vista de función cerebral, el poder tener un amarillo con escritura de letra roja ayuda a acentuar mucho más el aprendizaje. Uno tiene que ayudarse en la vida. Uno tiene que de alguna manera sacarle partido a las limitaciones. Y cuando estoy hablando de ir siempre hacia adelante con un enfoque, yo siempre escribo. Y le puedo mostrar mis escritos de mucho tiempo y cómo los escritos se van cumpliendo poco a poco. Tengo el de hace 30 años, diciembre de 1994. Ese es el más antiguo que conservo. Otros se me han perdido en los discos duros. Pero tengo uno de 1994, cuando escribí lo que hoy estoy haciendo. Estoy haciendo exactamente aquello que se escribió. Bueno, creo que Ricardo Beltrán, que nos ayuda mucho en empresarios y en otras actividades como arte, Ricardo Beltrán tiene un versículo que para él ha sido muy importante, y es del libro de Esdras, cuando dice Dios a Esdras, escribe en tabla la visión, porque aunque tardare un poco de tiempo, se cumplirá. ¿Recuerda ese pasaje? Y él dice, para mí ese pasaje es importante, ¿por qué? Porque cuando yo escribo, aunque se demore el cumplimiento, en el tiempo yo puedo revisar el cumplimiento a la luz de lo que fue escrito.
¿Qué tal la petición que usted hizo ayer y que se demore otros 10 años en Dios en contestarle? ¿Se acordará usted en 10 años de lo que ayer pidió? Es muy difícil. En cambio, si usted tiene un registro, si usted escribe, si usted tiene claro hacia adelante su mirada y tiene claro el enfoque, y usted escribe, seguramente en 10 años usted podrá decir, Señor, podemos el checklist de esta petición, la cumpliste. Ahora, no todas son de 10 años, tranquilos. Hay de corto plazo. Dios tiene respuestas a veces inmediatas. Aún antes de que uno clame, Dios ya habrá contestado. Pero otras se pueden demorar. Por eso es necesario que usted siempre fije su mirada hacia adelante, pero escríbalas. Escríbalas. Otro elemento importante, no deje que las distracciones del presente le desvíen. Hay muchas distracciones hoy día. Los resultados. Hoy día se manejan mucho los resultados. Y la gente procura tener resultados ¿hasta dónde? Hasta donde me exijan, hasta donde sea necesario hacer. ¿Saben de dónde? ¿Dónde? No puedo decir que de ahí viene la palabra mediocre, pero se utilizaba mucho. La palabra mediocre es una palabra compuesta de el medio, que es mitad, y el ocre, que tenía que ver con piedra. Y los escaladores, los alpinistas, la usaban mucho para decir las personas que logran cumbre, que son aquellas que se disponen a alcanzar las alturas, y las personas que simplemente van hasta cierto límite y se devuelven. Ellos son los de mitad de piedra. La palabra ocre traduce piedra. Entonces, son los que llegan a la mitad de la roca. Otros son los que terminan haciendo cumbre. La palabra mediocre quiere decir que a veces los resultados que tenemos son mediocres. Llegamos hasta donde es suficiente. Suficiente para pagar el arriendo, suficiente para pagar servicios, suficiente para tener una buena comida, suficiente. Con eso es suficiente. Y lo que la Biblia nos plantea a nosotros son desafíos mayores todavía. Hoy día uno de los grandes distractores es simplemente haga lo que sea suficiente para vivir bien. Dios no está para eso. Porque para vivir bien, la responsabilidad es del Señor. Si no me hará falta nada de lo que yo necesite, Él me va a tener bien. A mí me toca es cumplir propósitos superiores o mayores. Y ahí es ahí donde yo tengo que, pues obviamente, ir caminando en resultados, pero los resultados puestos por Dios. ¿Qué le va a pedir Dios a usted cuando lo llame y de alguna manera lo involucre en su proceso? Siempre le va a pedir más de lo que usted puede hacer ahora. Porque lo va a desarrollar. A veces nosotros usamos frases que decimos, pero no las creemos. Una de esas frases que se dice mucho es que Dios no llama a la gente capaz para utilizarla, sino Dios llama a la gente y la capacita para utilizarla. Es diferente. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Santiago? Personas no muy capaces. La gente los menospreciaba diciendo, esta gente es del vulgo. Esta gente no tiene preparación y formación. A esos fue que escogió el Señor. ¿Y qué hizo? Los formó y los llevó a exigencias mayores de lo que en su formación cultural ellos podían tener. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos unos límites que hemos llevado de pronto al máximo. Usted socialmente, académicamente, económicamente ha llegado a unos niveles que usted dice, yo lo he logrado, ya lo tengo todo. Y el Señor dice, todavía no. Porque si ya lo hubiese logrado todo, no estarías donde estás. Estaría aquí, en el cielo. Así que si algo tiene Dios es un desafío mayor. Todavía no he visto todo lo que Dios puede hacer en mi vida. Porque todavía si me renuevo un día, una semana, un mes, un año más, Dios tendrá más cosas. Ahora, no decimos con esto entonces que no valore y no reconozca y celebre sus logros. Mire, siga adelante, por favor. Reconoce y celebra tus logros. Porque no sé si voy a tener tiempo para los otros. Entonces yo no puedo posponer mi celebración. Bueno, a las niñas de 15 años, ¿cierto? Le decimos, no, es que la fiesta va a ser a los 15 años. Ya se asegura que va a llegar allá. Entonces trate de hacer lo mejor posible cada fiesta. Si llega a los 15, será la mejor fiesta de los 15 años. Porque nosotros a veces vivimos posponiendo. Cuando alcancemos, cuando logremos, no, vaya celebrando de una vez. Celebre el día de hoy. Usted y yo pasamos situaciones complejas hoy día, pero yo me levanto y me pongo a pensar, mire lo que me hace falta, mire lo que estoy sufriendo, mire lo que estoy padeciendo. No, me salgo a la calle y miro un rato alrededor.
y estoy diciendo, uy, pero aquel está peor. Uy, a aquella le cuesta más. Uno no tiene que irse muy lejos. Uno no tiene que irse muy lejos. Uno empieza a observar alrededor y uno dice, hay otros que la están pasando más difícil todavía. Entonces, eso me ayuda a mí a decir un momentico, me dejo de lamentar, me dejo de quejar y empiezo a asumir mi responsabilidad. Voy a celebrar este día que Dios me dio en las condiciones que tengo. Algo vital, y no lo olvide jamás, algo vital. Y es, usted no tiene la vida que quiere, es la vida que vino a usted, esa es la vida, no la que usted quiere. Si yo quisiera mi vida de otra forma, estaría viviendo en Santa Marta frente al mar. Y esa no es la vida que tengo, la vida que tengo es esta. Y esta vida es la que tengo que asumir. Yo no puedo vivir soñando con cuando yo esté en Santa Marta, cuando yo pueda vivir frente al mar. No, yo no puedo vivir pensando en eso solamente. Ojalá algún día pueda terminar allá y escribir, que es parte de mi propósito. Pero yo tengo que asumir la vida que tengo ahora, la que vino a mí. Si usted sigue posponiendo esa celebración del día a día, esperando cuando usted viva en Santa Marta, quién sabe si va a llegar a eso. Y se perdió todo el recorrido en el camino. No digo que no lo aspire, no lo sueñe, estábamos diciendo escríbalo. Y él le decía a Diego, escriba. No, es que a mí me gustaría, escríbalo. Todo lo que a usted le gustaría, escríbalo. Y póngalo en prioridad. Si todo se va dando, seguramente eso que hoy consideras de pronto muy difícil, podrá ser una realidad en tu vida, pero ve haciéndolo prioritariamente. Y tenemos un último elemento aquí para considerar. Dice, toma tiempo regularmente para reflexionar y revisar si vas por el camino correcto. Tómate tiempo para reflexionar sobre la visión y el camino recorrido. De pronto nos toca de vez en cuando parar. Yo creo que la actividad de hace 8 días con las parejas, y parte de lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos permita hacer cosas diferentes, es no repetir lo mismo que hemos dicho. ¿Qué se le dice a una pareja en un retiro? Que tiene que buscar a Dios, que tiene que comunicarse, que tiene que perdonar, que tiene que amar, que tiene que respetar, lo que todos sabemos. No, lo que necesitamos en un momento determinado es hacer un alto y revisar de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. A nivel en el caso específico de las parejas. No sé si los que están presentes, que estuvieron en el evento, ¿qué impacto tuvo para usted el hecho de cortar nuestra tela donde decía soltería y tirarla a la basura? Ese pedacito, ese es vital, porque hay muchos casados que quieren seguir viviendo como solteros y usted ya no es soltero. Entonces tiene que romper ese pedacito y soltarlo. Si usted no renuncia a eso, usted no podrá asumir el que es una persona casada. Ahora, tiene que ser agradecido en el presente por todo, pero usted tiene que tener esperanza y expectativa hacia el futuro. ¿Qué es lo que usted busca mejorar cada día en su matrimonio? Y ahí está nuestro pedacito de tela. Estamos trabajando, parejas, ese pedacito de tela. Porque ese pedacito de tela es lo que nos queda de aquí en adelante. Ya no lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido ya es pasado. Pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante cada uno de nosotros? Ahí es donde viene la expectativa. Y eso es lo que le da a uno la ilusión de levantarse cada mañana. Porque nos tomamos tiempo para pensar, para reflexionar y para proyectar hacia el futuro. A veces la gente piensa que eso es malo. No tenemos tiempo para parar, no tenemos tiempo para reflexionar. Pues pregúntele a Bill Gates cuando su mamá le decía que qué hacía. Ahora yo leí una vez una historia de Bill Gates, la mamá lo llamaba a comer y el pelado se demoraba en bajar. Y entonces cuando por fin bajaba, como todo muchacho hace después del 5.º grito, la mamá le preguntaba, ¿y usted qué estaba haciendo que no bajaba? Dijo, pensando. Y la mamá le dijo, como si valiera de mucho eso. Pues pregúntele hoy día, ¿cuánto le vale pensar? ¿Entiende? Porque a veces nosotros pensamos que eso no nos da tiempo para eso. Hay que parar, hay que reflexionar. Por eso cuando Jesús dijo, no es apto, el primer elemento clave dentro de ese no es apto, miren lo que dice, poner la mano en el arado. El que es apto es el que toma la responsabilidad, el que asume compromisos, el que no está esperando que las cosas cambien para arrancar. Es el que de una vez dice, me corresponde hacer eso, lo asumo. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. Va a ser difícil porque las cosas no se dan como uno quisiera, se van a hacer difíciles, pero finalmente lo vamos a alcanzar. Y para poderlo lograr viene el segundo consejo. ¿Cuál fue el segundo consejo en Lucas, en el capítulo 9?
Jesús dijo, no eran aptos para el reino de los cielos primero, porque no pusieron su mano sobre el arado. Pero otros, habiéndolo puesto, ¿qué hicieron? Miraron hacia atrás. Segundo elemento, hablemos un poquito de mirar hacia atrás. ¿Qué es mirar hacia atrás? Dudar, y lo más grave es tener dividido el corazón. Dudar y tener dividido el corazón. A veces nosotros pensamos que nuestra vida pasada fue mejor. Yo he tenido buenos tiempos en el pasado, muy buenos tiempos, pero nunca mi vida pasada es mejor que la que tengo. Ni siquiera la que hoy tengo es mejor a la que tendré. Y no lo digo porque yo ya tenga garantías en mi trabajo, en mi proyección de cómo va a ser mi futuro. Lo digo es por la promesa que Dios ha dado. Que mi vida va en aumento hasta que se hace perfecto. Que el Señor me llevará de gloria en gloria. Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y me podré quedar aquí repitiéndole promesas de Dios dadas que se cumplirán en mi futuro. Así que mi vida ahora es bueno, mejor que la que fue, pero nunca va a ser mejor que la que será. Por eso no vale la pena mirar atrás. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando miró atrás? Quedó en el desierto. Todos los que miraron atrás y dijeron, sería mejor quedarnos en Egipto. Allí vivíamos más cómodos, teníamos a lo mejor carne que ahora no tenemos en el desierto. Todos ellos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque se quedaron en el pasado. Su vida en el pasado ha tenido muy buenos tiempos, celébrelo, dé gracias a Dios, pero nunca tendrá mejores tiempos que los que Dios ha preparado para usted en el futuro. Así que no se dé el lujo de renunciar a su futuro, tratando de asegurar lo que en el pasado usted tenía. Y eso es lo que le pasa a muchos, por eso hablábamos de mediocridad. Llegan hasta donde pueden lograr seguridades, alcanzan la seguridad del sostenimiento, de la educación, del vestido, del alimento, y eso es suficiente. No, no es suficiente. Esa es una responsabilidad que Dios asumió. El pan de cada día Dios se lo va a entregar. El cuidado de Dios sobre su vida Él lo va a tener. Lo que Dios le va a pedir a usted siempre va a ir mucho más allá de ese nivel de seguridad básico. Por eso no tiene que no mirar hacia atrás, sino mirar siempre hacia adelante. Y deje de lamentarse. Perdóneme que le diga de esta manera porque lo escucho todos los días. Gente lamentándose de la situación que vivimos en el país, de la situación en las empresas, de la situación en los hogares. Y digo, sí, eso es cierto, eso es verdad. Pero le puedo contar otras situaciones peores que hay. Así que deje de lamentarse, más bien agradezca y proyecte qué es lo que quiere usted para su vida. Estos días me reunía con una persona igual, en una situación de depresión, de que la situación económica, la situación familiar, la situación laboral que vivía, aún su salud se estaba viendo afectada, ¿cómo no? Con todo ese mundo encima. Y empezamos a mirar, ¿y qué opciones tienes tú para el futuro? Y empezó a hacer una lista de cosas para el futuro. Y empezó a darse cuenta que no las había observado cuidadosamente y que se estaban desperdiciando. Oportunidades. ¿Por qué? Por lamentarse. El pueblo que se quedó lamentándose de Egipto, que ya no estaban allá, fue el pueblo que no entró a la tierra prometida. Pero cuando usted lee que en la tierra prometida fluirá la leche y miel, que el Señor multiplicará, que el Señor generará expansión, cuando usted empieza a hablar de eso, se olvida de lo que fue y empieza a proyectarse a lo que será. Llamado a crecer en nuestra fe, a avanzar, a multiplicarnos y expandirnos. No sé si la inversión valió la pena. Pero a mí me enseñaron que la comunicación debía ser en todos los canales posibles. Que debía ser verbal, debía ser escrita, debía ser visual, debía ser kinésica. La comunicación. Por eso ese letrero que está ahí, eso no es de lujo, ni es para tapar un hueco en la pared. Es para que usted cuando venga se siente, usted mire un poquito y diga expansión y multiplicación. Porque de eso se trata lo que estamos haciendo, crecer en nuestra fe, avanzar, multiplicarnos, expandirnos. Y veo en mucho potencial que en este momento está en stand-by. Un potencial impresionante que está en stand-by. Porque están esperando otras condiciones, esperando otras situaciones, esperando que se vengan otras oportunidades. No, son las que hay y las que tenemos. Empiece, dispárese, no lo piense más, no se quede diciendo si yo pensaba, quería, pero no lograron hacer. Solamente los aptos son los que toman el arado
y no dan marcha atrás, no miran hacia atrás. No permita que las situaciones pasadas, fracasos aún puede haber en el pasado, lo limiten. Todos hemos tenido, ¿qué situación de fracaso no hemos tenido en el pasado? Y a veces hay gente que le gusta recordárselo a uno. Y es bueno para no olvidarlo, para no olvidar de dónde salimos, qué fue lo que se quedó atrás. Y no se deje echar tierra en la cara. Hay gente que le gusta decirle a usted en qué fracasó, en qué usted no sirve, de las cosas que usted ha perdido. Hay gente que le gusta hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque se siente bien haciéndole sentir a usted mal. Pero ¿sabe qué? Sacúdase. Todos hemos tenido equivocaciones y errores y nos hemos levantado. Y le hemos dado gracias a Dios porque algo que dice la Biblia es que Dios perdona y sí olvida, aunque la gente no lo haga. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cambiemos la frase, pongámosla en otros términos. El que es apto para el reino de Dios es el que pone su mano sobre el arado y no mira atrás. Cambie la visión de la frase, porque a veces nos quedamos en el aspecto negativo de la frase. No es apto el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Pongámoslo en los términos correctos. Quiero decir, correctos en cuanto a proyección. ¿Quiere usted ser apto para el reino de los cielos? ¿Quiere ser usted una persona que Dios pueda utilizar como utilizó a Pablo y a muchos más? Pues bueno, entonces haga dos cosas. Ponga su mano sobre el arado, asuma su compromiso, asuma su responsabilidad y usted sabe cuál es el nivel que Dios le tiene a usted. Y no mire atrás. Y no mire atrás. Ya fue suficiente el tiempo para estar mirando los tiempos pasados. Miren, no quiero meterme en situaciones políticas, pero nos toca mencionar que todos los gobiernos viven diciendo que el gobierno anterior, el gobierno anterior, el gobierno anterior. Y seguramente los que vendrán dirán lo mismo. ¿Qué gobierno se levanta a decir, mire, no importa lo que haya pasado, vámonos a... No, siempre justificamos en el gobierno anterior. Pues sí, esa puede ser la realidad. Los que han estado no han hecho, está bien, entonces comencemos a hacer de aquí para allá. Pero bueno, usted ni yo somos ni presidente, ni alcalde, ni... Entonces hágalo por lo menos con su vida. Hágalo usted con su realidad familiar, hágalo usted con su trabajo, hágalo usted con su entorno cercano, hágalo usted dentro de la iglesia. Yo estoy muy agradecido con el Señor. Les contaba hace 8 o 15 días, hace 15 días, porque hace 8 días no estuve aquí, la cantidad de cosas que están sucediendo, la cantidad de cosas que se están dando. Y solamente porque no nos dejamos contagiar de ese mirar hacia atrás. No, hemos asumido el compromiso y vamos para adelante. Y lo que viene aún es mejor. Así que yo le invito a usted a que tome conciencia de esto. Ser apto para el reino de los cielos es más que tener una actitud. Felicitaciones por la actitud. Una actitud siempre de querer honrar a Dios, de querer glorificar a Dios, de que se siente bien en las cosas de Dios. Muy bueno, actitud. Pero pase a lo que hay que desarrollar, a la disciplina del entrenamiento, a la disciplina de la acción. Pase ahí y va a ver que es mucho mejor que simplemente la actitud. Es asumir el compromiso con responsabilidad. ¿Cuál es el suyo? Vamos a tomarnos unos minutos. Y quiero invitarle a que usted piense, y si tiene de pronto oportunidad de escribir, ya sea en su celular, no chatear, sino escribir en notas. Si tiene oportunidad de escribir de pronto en algún apunte que trajo, una libreta, haga lo siguiente, pídele al Señor que le permita, sin estar pendiente de quién está a su alrededor, que le permita por el Espíritu Santo tener en este momento pensamientos claros acerca de lo que Dios tiene para usted. La Biblia lo dice. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y de bien. De pronto lo que el Señor le quiere decir o ahora, recordar ahora, ya se lo ha dicho antes. Pero vale la pena que usted tome unos instantes, unos momentos. Que no hemos venido aquí simplemente a escuchar, a cantar y luego irnos. Y cumplimos con el checklist de nuestra reunión semanal. Es el tiempo de reflexión, es el tiempo de pensar. Seguramente de lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le esté hablando,
es de lo que Dios va a trabajar en su vida particular. Porque quien sea, quien predique o quien enseñe, no lo hace para alguien de forma específica. El que trabaja de forma específica es el Espíritu Santo. Porque Él es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él es el que conoce la realidad de cada uno de nosotros que no es posible para otros conocer. En estos días oí a alguien que dijo, hay cosas que usted sabe que nadie más sabe. Sí, hay cosas que usted sabe que nadie más sabe. Pero también hay cosas que otros saben que usted no se ha dado cuenta. Que usted no sabe. Y estoy hablando de usted. Hay cosas que otros ven en usted y de pronto se lo han dicho, pero usted no lo ve todavía. Hay cosas que usted y otros han visto. Pero hay cosas que solamente Dios conoce. Solamente Dios conoce. Ni otros ni nosotros las hemos podido ver aún. Y a esas cosas es a las que Dios nos invita a ir. Usted seguramente nos ha ayudado en la iglesia a orar. Y nuestra oración de este tiempo ha sido: Señor, muéstranos cómo hemos de hacer de este tiempo en adelante el ministerio hasta que tú vengas. ¿Cómo es que vamos a poder llegar a las necesidades de cada persona, de cada familia, en esta nuestra sociedad en la que tú nos has colocado? Eso le hemos estado pidiendo a Dios. No porque no lo hayamos hecho, hemos hecho durante 31 años un trabajo que ha dado un resultado. Pero muchas veces esa misma experiencia del pasado se puede volver en nuestro mayor limitante hacia el futuro. Porque ya lo hemos hecho de una manera y hemos aprendido a repetir esa manera una y otra vez. Y lo que le estamos diciendo a Dios es: si tienes en este tiempo una manera diferente de hacer las cosas, para cumplir los mismos propósitos, los mismos objetivos, enséñanos esas maneras, Señor. Y esto a nivel de la iglesia, pero es también a nivel de cada uno de nosotros. A lo mejor usted ha llegado a un nivel donde usted piensa que todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que llevar a cabo ya lo hizo. Y usted sabe que no es cierto. Hay momentos así, pero en su soledad, en su quietud, donde Dios le ha hablado acerca de ¿y qué vas a hacer? Y Él le habla de lo que le ha entregado, lo que le ha dado, la experiencia, y le ha pedido que vaya más allá. Pero muchas veces nos hemos quedado, y perdónenme la expresión, la aplico desde esa función de ser un escalador, nos hemos quedado mediocres, hemos ido hasta la mitad de la piedra, a la mitad de la montaña, y nos hemos conformado porque eso no lo hace todo el mundo, claro. La mayoría se queda al pie de la montaña. La mayoría anhelaría subir una montaña, pero nunca ni siquiera se arriman a una. Pero el secreto no es ir a la mitad de la montaña, sino llegar y hacer cumbre en la montaña. Entonces yo no me puedo quedar en la mitad. Y a lo mejor usted ha recorrido mucho más que la mitad. Conozco muchas vidas y ustedes nos conocen porque nos hemos relacionado por años y hemos visto cómo Dios nos ha ido llevando. Pero ninguno de nosotros puede decir: es que yo ya llegué. Yo estoy donde debía estar, ¿no? Voy camino a donde Dios quiere que yo esté. Aún voy camino. Sí, estoy más allá de donde estuve. He podido crecer, he podido ampliar, he podido expandir, he podido multiplicar. Pero todavía falta camino. Y quiero pedirle al Espíritu Santo en este día que nos ayude. Hemos visto cómo Dios se ha ido moviendo. A las parejas
De alguna manera Dios nos ha movido a pensar que ya no debemos seguir trayendo un pasado que no existe, siendo agradecidos por un presente bendecido, pero proyectarnos a un futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Pero también para cada uno, siendo una persona sola o joven aún, sin matrimonio, Dios tiene planes y pensamientos. Por eso, en la medida en que Dios le hable, escriba. A veces las cosas que Dios dice parecen una locura. Pregúntale a los profetas de la antigüedad. Cuando Dios les hablaba de cosas que vendrían, y ellos escribían lo que Dios les decía. Y muchos de ellos no alcanzaron a ver todo lo que escribieron, pero lo que ellos escribieron, en el tiempo nosotros hemos podido ver que fue así, como Dios se lo dijo. Yo espero que un día mis hijos puedan leer todo lo que Dios me dijo, porque muchas de esas cosas no las hice yo, sino ese es el legado que quedará para que ellos continúen, para que los que vienen detrás continúen y logren hacer todas las cosas que Dios había dicho que sería. Yo no debo ser ni el límite ni el estorbo de Dios. Yo no debo limitar a Dios en lo que Dios quiere hacer, ni estorbar a Dios para lo que Él quiere hacer. Y en la Biblia eso está establecido. Gamaliel le dijo: no sea que nosotros estemos estorbando lo que Dios está haciendo. Le dijo a sus compañeros que habían acabado de asesinar a Jesús. Tengamos cuidado, no vayamos a cometer un error mayor. De pronto yo estoy estorbando lo que Dios quiere hacer. Y mis justificaciones y mis razones lo único que han hecho es que lo que Dios tiene potencialmente se va quedando allí y a lo mejor nunca llegue a ser la realidad que Dios quería en mi vida personal. En el nombre de Jesús, deje que el Espíritu Santo toque su corazón. No somos lo que fuimos y no seremos lo que somos. Piense así: no somos lo que fuimos. Ya eso es pasado. Aún lo que hoy somos agradecemos, pero no seremos ni siquiera lo que hoy somos. Así que hoy no puedo decir yo ya llegué, estoy al final del camino. ¿Qué más quieres tú de mí, Señor? ¿Qué es el siguiente paso que debo dar? ¿Cuál es el siguiente camino que debo tomar? Y yo sé que muchos de ustedes ya lo han compartido. Dios me está llamando, Dios me está colocando. Muy bien, entonces ahora que ya lo sabes, empieza a avanzar. Pasos pequeños. Recuerda que hoy día el mundo nos dice resultados instantáneos, inmediatos. Tienes que orar y mañana ya ver el resultado. No, tiene que ser un paso a paso. Y a veces puede venir rápido y a veces puede ser lento. Pero Dios cumplirá lo que Él ha dicho. Y si usted está escribiendo, conforme Dios le vaya hablando, dígase: Señor, yo me comprometo, porque se trata de eso. El que pone su mano en el arado tiene que ver con compromiso. Yo lo asumo. Estos tres que presentaron hoja de vida, te seguiré, te seguiré, te seguiré, nunca pusieron la mano en el arado. Otros la pusieron y miraron atrás, y tampoco. Los que calificaron fueron los que, habiendo puesto su mano en el arado, no miraron atrás. Así que vuelve tu cabeza hacia el frente, hacia adelante. Mira hacia el futuro como Dios lo ve. Mira por encima de estas circunstancias presentes. ¿Quién dijo que Dios está limitado a ello? Lo que estamos viendo es que aún más, por las mismas circunstancias presentes, hay una necesidad cada vez mayor de eso que usted y yo tenemos: ser pacificadores, generadores de esperanza, multiplicadores en la fe de discípulos. Eso somos. Y a eso Dios nos ha llamado y tenemos que estar ahí cumpliendo la tarea. Dios no se equivocó con usted, nunca se ha equivocado.
Y aunque no entendamos todo eso que hemos tenido que atravesar, todos esos procesos que hemos tenido que asumir, Dios nunca se ha equivocado, nunca. Y Dios todo lo ha unido y ha sumado para que al final todo se dé como Él lo tenía preparado. Así que no desconfíe de la voluntad divina de Dios. No desconfíe de ella. Confíe, descanse y avance. Bendito Espíritu Santo, aquí como iglesia hoy, presentes y aún virtualmente, te pedimos, te seguimos orando. Muéstranos el camino que debemos recorrer. Muéstranos la forma en que debemos hacer. Muéstranos lo que tienes preparado para que nosotros en ello andemos. En lo personal, en lo familiar, en las empresas, en los trabajos, en el estudio de cada uno, Señor, en nuestra visión de alcanzar el mundo para Cristo. Permítenos hacerlo. Bendito Dios, escúchanos. No nos estamos quejando, no nos estamos lamentando, no estamos diciendo que lo que sucede no nos deja. Lo que estamos diciéndote es: Señor, confiamos en que tú harás, en que tú obrarás, en que tú actuarás. Mucho más de lo que alcanzamos a imaginar o a pensar, mucho más. Y quiero pedirle que coloque eso que para usted hoy, como ellos dijeron en su momento, no es que mi papá murió y tengo que estar allí, no es que tengo que despedirme de mis amigos, no es que tengo que dejar mi comodidad y bienestar. Coloque eso que en un momento determinado es una razón para no tomar el arado, colóquenlo en las manos de Dios y confíe. Él lo va a resolver mejor. Él va a ser mucho más efectivo haciendo las cosas necesarias que usted o yo. Esas situaciones que parecieran ser inamovibles, esas situaciones que parecieran nunca se van a resolver, pónganlas en las manos de Dios. Una de las cosas que he visto en este tiempo y he podido escuchar es: lo que nunca pensé que sucediera, sucedió. Sí, es así. Porque esa es la fe. La fe es que llamamos a las cosas que no son como si fueran. La fe es poder ver lo que los demás no ven. Es poder creer en las promesas que Dios cumplirá. Y están sucediendo cosas que nunca antes habían sucedido. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo, Hechos, termine de leerlo esta semana y vea que fue un hombre que vivió esa realidad, apto para el reino de los cielos. Apto, no solamente en intención, en actitud, sino un hombre que su vida la dedicó y al final pudo decir: he terminado mi carrera, he corrido mi carrera, he guardado mi fe. Me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada. Aún tenía su visión mucho más allá del tiempo temporal a la eternidad. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiéndote? Y seguramente lo sabes. Por eso escríbelo y después hablas con Él. No se trata que tú lo definas aquí delante de nosotros, sino que tú lo definas con Dios y lo tengas claro para poder proceder. Te damos gracias, te bendecimos, oh Dios. Permítenos seguir siendo inspiradores para otros. Permítenos de alguna manera, Señor, ser esos que generan bienestar, paz en medio de una sociedad tan difícil. Permítenos unirnos con el que sufre, el que llora, el que ha perdido, Señor, que son muchos. Permítenos decir: por esa misma razón queremos continuar y no nos vamos simplemente a refugiar en nuestros ambientes seguros, sino que nos vamos a exponer un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga el propósito que tiene en tu vida. Y Dios haga de ti la persona que Él quiere que sea. En
el nombre de Jesús, que así sea. Cantémosle al Señor y vayámonos con una actitud abierta. No cerremos aquí nada. Dejemos una actitud abierta en nuestro corazón para que Dios siga hablando. Puede ser más tarde, esta noche, mañana Dios podrá seguirle hablando de cosas que Él quiere que usted sepa, que quiere que recuerde, que quiere que lleve a cabo y realice. Así que no cierre, simplemente levante su corazón al Señor y adórelo. Y dígale: Señor, háblame como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma en que tú quieras hablarme. Pero permíteme estar atento para escucharte. Que Dios abra sus ojos. Que Dios haga atenta su mente. Que Dios haga dispuesto su corazón. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias igual Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Dígaselo al Señor usted. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
ser siervos fieles, firmes hasta el final. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.